Bueno, un gusto enorme compartir debates con Adrián, con José, compañeros de militancia, amigos, compañeros orgánicos del movimiento popular, intelectuales orgánicos del movimiento popular. Y lo que vale es, estas reflexiones son para pensarlas en términos de lo que el movimiento popular necesita en esta época. El debate al que estamos convocados hoy tiene sentido si contribuimos nuevas síntesis teóricas para los cursos necesarios de la emancipación social. Y por lo tanto es muy bueno traer al debate discusión de categorías teóricas históricas y reconceptualizarlas, porque vivimos un tiempo de incertidumbre. Vivimos un tiempo de derrotas también. Nosotros venimos hablando hace ya mucho tiempo de la ofensiva del capital, contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. Pero en este último tiempo esa ofensiva tiene un carácter mayúsculo, que es la ofensiva política de la ultraderecha, que hoy se expresa con una expansión de la militarización, del gasto bélico y del genocidio, especialmente en Gaza. Entonces es un momento muy delicado para pensar las categorías que están en discusión en esta mesa y que los compañeros nos han incorporado temas para una reflexión más que interesante. Yo lo primero que quiero traer a consideración es que necesitamos recuperar un enfoque de economía mundial. Y ahora lo voy a traducir. El capitalismo es mundial. El capitalismo es mundial. La economía mundial es capitalista. Por lo tanto, la crítica de la economía hoy es la crítica de la economía mundial, como una tendencia más allá de las especificidades y contradicciones internacionales. Las naciones existen, sí, pero en el marco de una economía mundial. Yo muchas veces en clase, para que se entienda, digo, esto es la economía mundial. Tiene un formato, pero atrás de esto hay trabajo social, desarrollo científico-tecnológico, hay fuerza de trabajo, potencial de toda naturaleza, recursos públicos, bienes comunes. Eso es la economía mundial. La economía mundial capitalista. El capitalismo es mundial. Por lo tanto, la categoría que tenemos que estudiar nosotros nos lleva a ese análisis. Y a veces cuando se traen a cuenta teóricos, teóricas de otras épocas, hay que ver en qué época cada quien pensó y escribió. Porque el capitalismo es el mismo desde hace 500 años, sí, pero con formas específicas en cada momento histórico. Nosotros, yo especialmente, que probablemente sea el más viejo de la sala, mi juventud se desarrolló en tiempos de la bipolaridad. Una bipolaridad que se desarrolló entre el 45 y el 91. Esa bipolaridad era una bipolaridad de perspectivas políticas, no de modos de producción, no de formas de producción y circulación de bienes y servicios. Y como expresaba perspectivas de desarrollo político, la bipolaridad dio nacimiento a la categoría de tercer mundo. Para que haya tercer mundo tiene que haber primero y segundo. Hoy no hay segundo, por eso no hay tercero. Y de nuevo adquiere sentido discutir el capitalismo global, claro, con las contradicciones que supone la pervivencia de los estados nacionales.
porque el capitalismo mundial se manifiesta en formas específicas nacionales. Entonces, yo la primera idea que quiero traer a discutir es esto. Necesitamos una crítica de la economía política y del capitalismo, es decir, de la economía monetaria y mercantil. Porque eso nos llevaría a pensar, si queremos ser anticapitalistas, si queremos discutir contra el pensamiento hegemónico, hay que pensar formas de vida que superen las relaciones monetario-mercantiles. Tan viejo como el planteo de desmercantilización del Che en la década del 60, de ir en contra y más allá de la ley del valor. Claro, que parecía una locura, que era una locura. Y de hecho hoy plantear esto es una locura, porque no es un tema que esté instalado en la sociedad. Esto no está en los medios de comunicación, no está en la academia. Pero a mí me parece que es un primer punto para el debate de qué quiere decir ser crítico. Muchas veces dice Marx, es un economista crítico. No era economista. Era un crítico de la economía política clásica para criticar al orden de época, el capitalismo. Hoy nos toca a nosotros criticar el capitalismo de esta época, que tiene la esencia de la explotación planteada por Marx en la teoría del valor marxista, que no es la teoría del valor clásica, y la teoría del plusvalor, por supuesto. Segunda idea que quiero plantear. Como el capitalismo es mundial, lo que nos interesa estudiar es la esencia del capitalismo. ¿Y cuál es la esencia del capitalismo? La explotación. Si ustedes quieren, y recuperando a Marx, la explotación y el saqueo. Porque a veces se dice que Marx no tiene en cuenta, es un productivista que afecta a la... No. Es explotación de la fuerza de trabajo y saqueo de la naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Ya hace 60 años, 70 años que se viene hablando en distintos periodos del fin del trabajo. Ahora de nuevo, con la inteligencia artificial, hay trabajos que peligran. Bueno, muchos de nosotros, docentes de posgrado, ahora tenemos que estar viendo que las tesis no sean hechas por inteligencia artificial. Entonces también ya casi, incluso ya hay programas que detectan si la tesis es genuina o hay plagio o está producida por alguno de los programas de inteligencia artificial. Ya no vamos a hacer falta los profesores de posgrado, ni hablar de los de grado y los maestros de primaria o de secundaria, porque todo va a estar resuelto por el desarrollo tecnológico. Bueno, desde Malthus para acá están las teorías que se exacerbaron en los últimos tiempos del fin del trabajo. Puede ser que crezca el desempleo o no haya fuentes laborales del capitalismo contemporáneo en determinados territorios. Pero miremos qué pasa en el mundo. Hacia 1950, el 70% de la fuerza de trabajo estaba en los países capitalistas desarrollados. Hoy, dato del 23, un poquito antiguo, pero es aquí nomás, es el 20%. El capitalismo mundial no produce en los países capitalistas desarrollados. Produce en otros territorios. Ustedes saben cuáles son esos otros territorios, ¿no es cierto? Produce en China, produce en la India, en lo que hermosamente se llama países emergentes. Cuando yo tenía vuestra edad, nosotros explicábamos que veníamos de los países atrasados, subdesarrollados, dependientes. En cambio ahora venimos de los países emergentes. Es hermoso ser un emergente y no un atrasado. En el 50, los países del sur, para poner una territorialidad, si el 70% estaba en el capitalismo desarrollado, en los países del sur estaba el 30%. En el 23, el 80% de la fuerza de trabajo está en el sur. Principalmente en China, en la India, en Brasil. Y no en vano los emergentes son, estos tres países son emblemáticos de grandes territorios, de inmensas poblaciones
empobrecidas, que supusieron una baja del salario fenomenal para fundamentar y extender el resultado de la explotación, que es la ganancia. Ganancia para reproducción y ampliación de la lógica del capital a escala global. Sin modernización china en los últimos 50 años, no hay inversión extranjera orientada a China, de capitales de origen estadounidense, europeo, japonés o de donde sea, para una lógica de acumulación global del capital. Julio, no te olvides de la política. Bueno, claro, no me tengo que olvidar de la política. Porque la política es esa forma de mediación nacional donde intervienen los estados nacionales en esta época de internacionalización de la producción y de transnacionalización del capital. Por eso nuestro análisis es complejo, porque tiene que pensar la universalidad, lo global, y claro, después están las formas de acción política concreta que desarrollamos en los territorios geográficos en que actuamos, los territorios nacionales, e incluso las contradicciones internacionales con países vecinos. Contradicciones internacionales que, por ejemplo, en su momento llevó a la confrontación de China con la Unión Soviética, o de la Unión Soviética con China, o en los últimos años de Vietnam con China, países que se autoasumen como países por el comunismo, por el socialismo. Lo enfatizo en ellos porque solo pareciera que puede haber confrontación entre países capitalistas, llamados países capitalistas. Por lo tanto, esta segunda idea que yo quiero poner en debate es que hay una relocalización territorial de la fuerza de trabajo. Y que en todo caso lo que está en discusión es la planificación centralizada de la gestión de la producción. Y creo que ese es un tema central que está discutiéndose en el mundo y que muestra, entre comillas, el éxito de China sobre el resto de los países. Ojo, todos planifican desde el Estado, pero creo que hay un agregado muy especial de un sujeto que planifica desde el poder, que es el Partido Comunista de China, que es una experiencia única a nivel de los países a escala global, y que es el punto diferencial para explicar la capacidad de disciplinar el desarrollo de las fuerzas productivas bajo las condiciones de la economía mundial actual. Y lo digo deliberadamente a propósito, no le escapo al fenómeno político de qué significa China hoy en las condiciones de la eliminación de la pobreza extrema en China respecto de los datos que José nos traía de Oxfam. Y te digo, José, yo no uso más Oxfam. Uso la Unión de Banco Suizo, porque es más insospechada la Unión de Banco Suizo, que todos los años elabora la pirámide de la riqueza, le llama así, la pirámide de la riqueza, y ya no es una ONG Oxfam, sino que es un banco transnacional de aquellos. Y no tienen ningún empacho en mencionar que esos son los datos. La tercera idea que quiero discutir, plantear, para que pensemos, recuperando a Marx. Muchas veces cuando hablamos de Marx y el Capital, su máxima obra a la que hay que volver. Cuando me dicen a mí, ¿qué hay que leer, Julio, el Capital? Pero no el tomo 1, el 1, el 2 y el 3. Porque hay que pensarlo integralmente, producción y circulación. Si no, resulta que el capital financiarizado es malo, el capital productivo es bueno. No, el capital productivo y el financiero se articulan. Son momentos, son tiempos, y mucho más que el capital productivo y el financiero, tomo 3 del capital ficticio, que es una categoría específica, diferente, que es la que es central en el capitalismo contemporáneo. Más allá del Marx del capital, está el Marx del último tiempo del debate con los populistas rusos, que es la posibilidad de pasar de la comuna rusa al socialismo sin pasar por el capitalismo. Este es un tema que está en la agenda académica impresionante hoy, ¿no? Pero debería estar. Pregúntenle al movimiento indígena, movimiento originario de América Latina, qué es lo que está discutiendo.
cómo revalorar concepciones ancestrales de producción en la contemporaneidad. Yo por lo menos me entusiasmé cuando en el año 2009 la Constitución boliviana incorporó la economía comunitaria como parte de la economía plural. Ahí lo que había que discutir es cuánto avanzó Bolivia desde el 2009 hasta ahora en estímulo y aliento a la economía comunitaria. Pero es otro tema. Yo quiero temas que nos sirvan para instalar el devenir, el futuro, la perspectiva. La crítica a la economía política hoy no es encontrar estrategias de crecimiento, ni estrategias de desarrollo, sino estrategias anticapitalistas, es decir, construir otra forma de organizar las relaciones económico-sociales donde lo común, lo comunitario, es lo que está en el centro. Vuelvo a decir, esto no está en la agenda de los medios de comunicación. Y si yo voy a un programa de radio o de televisión y empiezo a hablar así, el periodista rápidamente me va a cortar, porque lo que estoy diciendo no atrae público, mucho menos publicidad. En el marketing publicitario esto no pega, pero en el movimiento popular es lo que tenemos que discutir. Es lo que hace falta. Digamos, mecanismos alternativos al capitalismo. Bueno, eso es el capitalismo. Hace poquito di una charla y recuperé las conclusiones de Marx de su conferencia que se llama como libro Salario, Precio y Ganancia. Es una conferencia de 44 páginas, cortita, pero como conferencia es larga, que la leyó en la Asociación Internacional de Trabajadores en 1865. Y planteaba tres conclusiones ahí. Una referida a que los salarios no generan inflación, a que el capital no está interesado en aumentar los salarios, y la tercera es lo que más me importa. Él rescataba, estaba en la Asociación Internacional de Trabajadores, la importancia del trabajo sindical, pero criticaba a los sindicatos porque el sindicato se queda en la defensa de lo corporativo y no va más allá en la discusión del poder, del orden económico, del orden social, de la transformación profunda. Y a mí me parece que hoy ese es el problema que tiene el movimiento popular, que hay un movimiento popular fenomenal que plantea reivindicaciones concretas. Si ustedes quieren, la más importante del último tiempo, los feminismos populares. La más importante por visibilidad. 2 días antes, la más importante, la lucha ambiental de los movimientos populares contra el extractivismo minero. Los movimientos populares hay cantidades. Las luchas del movimiento obrero son gigantescas por donde las miremos. Movimiento obrero, movimiento indígena, movimiento feminista, movimientos ambientalistas. Pero ¿y la lucha por el poder? La lucha por la sociedad que queremos, por esa otra sociedad. Tenemos pocos espacios para discutirlo. Y a mí me parece que ese es el centro que sintetiza nuestras discusiones, nuestros debates. Por eso hay que ver esto que hablamos, la convocatoria de nuestro debate, decía en el marco de la crisis. Y la crisis es un momento donde se confrontan dos iniciativas. La iniciativa del poder, que creo que en general es lo que analizamos desde la izquierda, desde los movimientos populares, pero después está la otra iniciativa, la contraria. La iniciativa del movimiento popular, y esa la estudiamos menos. Esa la discutimos menos. En general conocemos más al poder, conocemos más al enemigo, discutimos qué es Trump, discutimos qué es la OTAN, discutimos qué es el Fondo Monetario Internacional, discutimos todas esas facetas, la institucionalidad del poder global del capital. El problema es qué síntesis hacemos de las experiencias y estrategias del movimiento popular, incluso aquellas transformadas en gobierno y en experiencia de gobierno. Y ahí incluyan, si quieren, a China, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, a Uruguay, a quien quieran. Porque cada una es una experiencia de movimiento popular. Para ser específico, no es lo mismo que gobierne el Frente Amplio que gobierne la derecha en el Uruguay. Sí, claro, no es lo mismo. O en México,
No es lo mismo el gobierno actual que los gobiernos anteriores, claro, pero hay que verlo en la dinámica de lucha popular que genera las condiciones de posibilidad para esos cambios institucionales. Lula no fue producto del marketing mediático, mucho menos Evo. Ni hablar de Hugo Chávez, que en el levantamiento popular del Caracazo estaba en las Fuerzas Armadas. Para ver la importancia que tiene la dinámica del movimiento popular en la construcción de Estado. Acá estamos discutiendo Estado. Bueno, ¿cómo confrontamos al Estado capitalista? Me parece muy atinada enfatizar que estamos hablando del Estado capitalista. De Estados capitalistas entrelazados globalmente que no pueden frenar el genocidio en Gaza. Bueno, ahí tenemos la estrategia del poder, hoy se materializa muy fuertemente en Gaza. El genocidio contra los pueblos originarios es el genocidio en Gaza. Digo Gaza como modelo emblemático. Y la sociedad mira para otro lado. Yo sé que en este escenario no, pero bueno, es un tema que tenemos que instalar más. ¿Qué pasa con la articulación de los estados, incluso los estados populares, los estados de izquierda, los estados que formulan concepciones transformadoras y que son productos de dinámica de acumulación de poder popular? Lo que hay, y coincido, lo dijo Adrián, lo dijo José, hay un desarme del sistema político mundial basado en normas. Y es unilateral, así como Nixon pateó el tablero de la convertibilidad, hoy Trump patea cualquier tablero. Y Gaza es Los Ángeles también, con las diferencias lógicas, pero creo que se entienda. Es necesario disciplinar en Los Ángeles para un disciplinamiento general de la sociedad. Este fin de semana se va a celebrar el cumpleaños de Trump con un gran desfile militar, con un gasto enorme para mostrar el poderío bélico militar de Estados Unidos, un desfile militar, el mismo día del cumpleaños de Trump. Bueno, escúchame, yo recién vengo de la tele y explicaba que hasta resuelta es para una película. Yo voy todos los miércoles que puedo y estoy en Argentina a la plaza, la lucha de los jubilados. Y es interesante ver el despliegue de fuerza militar y de seguridad. Son robots, son robocops. Es un despliegue para pegarle a viejas y viejos de 75, 80, 90 años, pero que son imágenes del disciplinamiento. Los Ángeles es imagen del disciplinamiento. Buenos Aires es imagen del disciplinamiento. Gaza es imagen de que el capital y el poder pueden hacer lo que quiera en esta etapa de reconversión, de reestructuración del capitalismo. Por eso esta cuarta mención que yo quería hacer es que la crisis pone en despliegue a la iniciativa política del poder. Y la iniciativa política del poder es desarmar lo que existía hasta ahora para rearmar algo que ni siquiera ellos saben qué es. La pregunta para nosotros es, bueno, ¿y nosotros cuál es la estrategia? Y creo que en eso no estamos de acuerdo. No digo no estamos de acuerdo acá, ni en el panel, ni nosotros, sino cuál es el acuerdo de una nueva síntesis política, intelectual. Termino con esto. Yo creo que desde 1848 a 1979 hubo una estrategia en debate, pero una estrategia sintetizada por la revolución, llena de matices. Pero digo 1848, la Revolución Europea, ahí el manifiesto comunista. ¿Por qué digo 1979? La última, Nicaragua e Irán, las últimas, en las condiciones en que ese ciclo de revolución, lo que nosotros llamamos revolución, bueno,
Traverso le ha dedicado un libro de 800 páginas a pensar el tema, y es interesante pensar el ciclo de la revolución, porque me parece a mí, y esto es lo provocador, es que tenemos que recrear en este tiempo histórico un ciclo por la revolución. Bueno, ese es el tema, es el último elemento que yo quiero plantear. Lo que ha habido con esto que se explicó, con el neoliberalismo, en los nuevos debates sobre el imperialismo, lo que está planteado es que se abortó en el imaginario popular la posibilidad de la transformación revolucionaria. Y por lo tanto de ahí la ofensiva del capital, que hoy es ofensiva de ultraderecha. Y por lo tanto un nivel de derrota de la estrategia común con distintas manifestaciones. La fragmentación de la izquierda histórica y actual remite a distintas lecturas de qué es lo que hay que hacer. Pero había en un tiempo una perspectiva de revolución. Yo era joven estudiante en los 70 y lo que se discutía era: estamos por la lucha armada, estamos por la lucha insurreccional, estamos por la lucha de masas. Bueno, se discutía si era armada o electoral, pero era la revolución. Hoy no está en discusión la revolución. Vuelvo a decir para que nadie se ofenda, está en la discusión del grupo este, del grupo aquel, del grupo otro. Cada uno de nosotros cree que está en esa dinámica, pero el tema es que sea síntesis de un colectivo plural, movilizado y consciente por una dinámica de transformación. Y le agrego este consciente porque nosotros, militantes de los 70, queríamos la revolución, pero no teníamos tampoco muy en claro qué cosa era. Y a mí me sirvió muchísimo que en el año 2005 un intelectual político muy interesante llamado Fidel Castro dijo en la Universidad de La Habana: el peor error que cometimos era creer que alguien sabía qué cosa era el socialismo. Y el socialismo es una asignatura pendiente, que requiere una estrategia de sujetos conscientes bajo un programa de otro modelo productivo para resolver otras necesidades de la población y la construcción de instrumentos políticos que sean efectivos en este tiempo de ofensiva de la ultraderecha. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por la organización. Para Julio, que me sacó la pregunta de las revoluciones, pero que habíamos hablado sobre tres conceptos fundamentales, por supuesto, relacionados con, como veía una pintada en la UNAL, el materialismo histórico, es decir, volver a amarse es la única forma o la mejor de poder analizar estas cosas para transformarlas. En ese sentido, pensaba en algunos conceptos que, de todos los que ametralló Julio, como ajuste espacial, porque la asiatización de la economía se produce a Japón, de ahí a los tigres asiáticos, Vietnam, China, e incluso esto también se estaría generando un trasvase de los capitales. Mi hipótesis humilde de un jovenzuelo de 43 años, Martín Martinelli soy yo, no lo dije, de la Universidad de Luján, el Instituto de América Latina y el Caribe de la UBA y coordinador del Grupo Palestina de América Latina. Y lo que dijo de Gaza, pienso que hay una trilogía Trump-Netanyahu-Milley. Por supuesto, uno es más payaso que el otro, en el sentido que son títeres de Vanguard y BlackRock, entre otros, y todas las empresas armamentísticas que son justo por casualidad las del petróleo. El dólar está manchado de sangre, o sea, no se sostiene la creencia del dólar, no se sostiene la ficción de que la moneda, como dice Asadurian en la conquista de América, que los nativos no creían en una moneda que era un papel que se inventó en el siglo XIII en China. No, no importa el papel, importa el sostenimiento de eso a través de la invasión, no de las guerras. Y de lo que dijo el genocidio en Gaza, hicimos el panel el lunes, hoy presentamos el libro Geopolítica del genocidio en Gaza. Está mal que lo diga acá, pero para que se enteren, porque veo esa cufilla que es la cufilla de la resistencia palestina, no es la cufilla es de lo que dijo la lucha armada palestina, mientras matan palestinos en territorio palestino. Los palestinos no invaden Tel Aviv. En Gaza te matan, en Estados Unidos mandan 600 marines,
700, bueno, 100, 700, pero si es como la policía argentina, dicen que hay 800 y después mandan menos. 700 marines ahora. Toda América sabe quiénes son los marines porque siempre van de visita a todos lados. Hay una cuarta flota también que viaja por el continente para conocer. Y creo que mi humilde hipótesis es que en Argentina no te matan en las manifestaciones porque no está totalmente legitimado como si para el mundo. ¿Por qué el BRICS? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ningún país, además de proponerlo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en la ONU, que sabemos lo que es y quién creó todas esas organizaciones y que lideran los 5 principales potencias atómicas mundiales, no las 5 principales potencias de solidaridad cooperativa y igualitaria del mundo, de distribución de la riqueza mundial. No, las que te pueden destruir el mundo. Entonces, ¿por qué esto que describió Julio pasó en todas las manifestaciones con este gobierno? Por supuesto es el aparato represor del control del monopolio del ejercicio de la violencia, pero faltarían centímetros para que en Argentina te maten en una manifestación y que te hagan lo que quieran, como secuestraron a las flotillas de Gaza. Estaba hablando con los brasileños que conocían a Thiago Ávila y a otros y todos los que están ahí. Entonces, esa lógica, si crees que son 2 golpes, 2 puñetazos en la cara al imperialismo, no tanto al capitalismo, pero sí el imperialismo, su brazo armado, en mi concepción, el 24 de febrero del 2022 y el 7 de octubre de 2023. Porque, en cierta forma, la crisis del 2008 es una crisis de neoliberalismo, sí, pero en Europa es de neoliberalismo. En el resto no. En Estados Unidos fue anterior. El neoliberalismo lo dejaron antes, de hecho, ¿no? Entonces, y en América Latina, en América del Sur también. Pero ahí hay, por lo que vos planteás al principio, la separación entre el neoliberalismo y la internacionalización. Entonces, tal vez ahí, no sé si la crisis es exactamente esa. ¿Se entiende? Entonces, tal vez lo que allá hay es una crisis de una nueva internacionalización. Una nueva etapa de internacionalización que pone en crisis el sistema imperial. ¿Se entiende eso? Porque si vos venías separando neoliberalismo e internacionalización, el neoliberalismo en cierta forma fue impugnado en distintas etapas territoriales, ¿no? Y en distintos periodos. Entonces ahí ese desfasaje y entonces volver sobre la internacionalización como problema. No sé. Hola, yo soy Diana de México, coordinadora de Oda por Clima. Yo quería compartir que no solo es necesario volver a leer a Marx, sino revisar, leer y comunicarnos con las organizaciones y comunidades de base que ya están viviendo cómo sería el socialismo, ¿no? Cómo sería un mundo postcapitalista. Yo diría, en el ejemplo de México, pues es importante ir a ver cómo funciona el EZLN, las comunidades zapatistas, quienes desde el año pasado están reestructurando la organización. Le llaman el común y la no propiedad, ¿no? Buscan la abolición de la propiedad privada y la repartición de la tierra con comunidades no solo zapatistas, sino que están en el territorio, ¿no? Ellos dicen no somos comunistas, no somos socialistas, ¿no? Sino nosotros luchamos, defendemos la tierra y nos organizamos como tal. Y lo digo porque ahora en Claxo he notado mucho que hay como pasaron un video en la inauguración y sale Milei, sale Trump y todo el mundo abucheando, ¿no? Pero de repente sale Claudia Sheinbaum, sale Petro, sale Lula y todo el mundo, ¡wow, qué bien! Cuando en realidad ese tipo de progresismo ha logrado lo que la derecha no ha podido, ¿no? Que es desarticular movimientos, poniéndonos a pelear entre nosotros, despojando muchísimas comunidades y apropiándose del lenguaje de izquierda para hacer todo para terminar de despojar todo, ¿no? Y es por eso que el EZ pues denuncia mucho todo lo que ha hecho Morena, todo lo que hizo Andrés Manuel con los programas como Sembrando Vida, donde de repente las tierras comunales se empiezan a titularizar para poder obtener un apoyo de $150, que es nada, donde vemos que campesinos se matan entre ellos para poder titularizar la tierra y poder obtener un apoyo de nada del gobierno, ¿no? Entonces yo sí me quedé muy impactada de ver cómo acá se les aplaudía esta clase de gobiernos progresistas,
cuando en realidad pues no nos están escuchando a los movimientos sociales, ¿no? El mismo AMLO dijo que las mujeres éramos unas exageradas cuando tenemos un promedio de 11 mujeres asesinadas al día. Dijo que éramos unas exageradas. Claudia Sheinbaum no se ha querido reunir con las madres buscadoras de hijos desaparecidos, ¿no? Diciendo casi que las financia Estados Unidos para desestabilizar su gobierno. Entonces, por eso siento que es como, pues sí, importante ir a los movimientos, hablar con las comunidades y pues empezar a practicar, ¿no? En la casa, con nuestros vecinos, cómo sería vivir un mundo sin propiedad privada, ¿no? También ahora los zapatistas empezaron a sacar comunicados que tratan de imaginar cómo es el día después. ¿Cómo sería el día después de que cuando colapse el capitalismo, ¿no? Porque esto va a colapsar, esto es insostenible, ¿no? Pero ¿cómo van a ser las artes? ¿Cómo van a ser la literatura? ¿Cómo va a ser la economía cuando no haya gasolina, cuando no haya electricidad, cuando no haya medicinas? Para eso nos tenemos que empezar a preparar, ¿no? Para el mundo del día después. Y pues ya, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias.